Vamos a comenzar. Bueno, congregación, han sido días muy difíciles, han sido días muy padres también. ¿A qué me refiero? Bueno, se me va la voz, ¿no? Bueno, más yo no sé ni cómo comenzarlo. Bien, desde hace algunos días hemos estado orando, hemos estado arrebatando Querétaro, hemos estado arrebatando nuestras familias, hemos estado arrebatando a todas las personas que viven alrededor nuestro, a todas las personas que viven en Querétaro en sí. La semana pasada fuimos a los lugares altos, a arrebatar a todas las personas, bueno, a todas las almas para Cristo. Sí, nosotros fuimos, de hecho, tomamos todo el centro sur, toda la parte alta de acá del centro sur, y hay, no sé si pase con todos, no sé si sean todos que ves que tú oras con todo lo que tienes, oras con todo lo que el Espíritu Santo te da, pero también ves que muchas veces no pasa nada. Ves incluso muchas veces que incluso en tu misma familia está dejando de pasar las cosas que tienen que pasar. Es algo fuerte, sí, porque eso te lleva a un desánimo, sí, indudablemente te lleva a un desánimo. Y ese desánimo te lleva incluso a enfriarte un poco en la relación con Cristo, un poco o mucho, depende. Eh, y bueno, gracias a Dios, la verdad que sí es gracias a Dios, siempre si nosotros no estamos agarrados de Él sí nos tiene agarrados a nosotros. La verdad, gracias a Dios porque no nos ha soltado, a pesar de lo que nosotros dejemos de hacer para Él no deja de hacer para nosotros. Él no nos suelta, Él nos dice, ¿sabes qué? No te suelto porque si te suelto te pierdes. Y no es mi intención dejar que te pierdas. Eh, yo le decía, Señor, en verdad queremos dar el paso que necesitamos dar, pero ¿cómo hacerlo? ¿Sí? Sí, sabemos que tenemos que pasar tiempo con Él. Debemos pagar el precio, como lo hemos mencionado algunas veces. Debemos pagar el precio, pero muchas veces no estamos tan dispuestos en pagar el precio. Nos metemos, sí, pero igual aunque nos metamos decimos, bueno, es que no está pasando nada, no veo que pase nada. ¿Hacia dónde vamos, Señor? ¿Hacia dónde voy? Personalmente, ¿hacia dónde voy? ¿Sí? Y es donde el Espíritu Santo nos lleva una palabra que ya todos la conocemos. ¿La puedes poner, por favor? Que ya todos conocemos, pero que en verdad muchas veces la hemos dejado de sentir. Incluso hasta ¿cómo le llaman? Por cultura, incluso México por cultura, nos falta mucho esta palabra. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Puedes poner la otra, por favor? Hebreos, ajá. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibiremos todo lo que Él ha prometido. Esta palabra de perseverar es la que me ha marcado, es la que me ha traído el Señor. Hemos dejado de perseverar muchas veces, hemos dejado de hacerlo, hemos dejado de ir más allá de donde tenemos que ir, ¿sí? Pero aquí él me lo dice, Él nos lo dice a todos nosotros, persevera con paciencia. Muchas veces perseveramos, pero con desesperación, así es, con impaciencia, así es. Perseveramos y así como estamos perseverando, queremos que las cosas se den así, ya, porque Señor, yo ya estoy ahí, Señor, yo estoy rendido, pero no veo que pase nada. Persevera con paciencia, perseverar con paciencia.
Créanme que son palabras muy fuertes, al menos para mí, porque me cuesta mucho perseverar con paciencia, mucho. Y creo que varios de nosotros estamos en lo mismo. Entonces, vamos, al final de cuentas, vean, entonces recibiremos todo lo que Él ha prometido. Ya está hecho, o sea, ya está ahí, porque está prometido. Y recuerden que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ya lo prometió, ya está ahí. Solo tenemos que perseverar y perseverar con paciencia para que entonces recibamos esa promesa. Entonces, congregación, perseveremos en amor y con paciencia. Perdón. Amén. Entonces, comenzamos. Búscame por favor Juan 5, verso 30 al 32. Gracias. Muy bien, ¿estamos listos? Ya estamos transmitiendo. ¿Ya estamos grabando? Bien, bien. Entonces, buenos días otra vez. Retomamos la reunión en esta convivencia, en este desayuno, uno la congre. Casi todos terminaron, ¿verdad? Ya de desayunar. Provechito. Tenían hambre, era tarde. Vamos a iniciar con... el día de hoy es un día diferente en cuanto a la reunión, porque familia Lara Zamorano, con Uno la Congre, vamos a hablar sobre este ministerio, el ministerio que Dios nos dio desde que nos llamó, estando nosotros en el Estado de México, bajo la autoridad de Fernando y Esther Sosa, en aquel tiempo se llamaba Alcance Internacional. Y entonces de ahí nos venimos nosotros. Dios nos llama a Querétaro. Vamos a hablar sobre la historia y vamos a tratar de ser lo más breves nosotros como familia respecto a la secuencia de hechos. Si hace eso hay que sacarla, mijo, aunque sea allá atrás. Y Es que atrás ladra más, ¿no? no sé. Sí, ya se puso inquieto. Ya se puso inquieto. Se me olvidó qué le está diciendo. Ah, gracias. De la secuencia de hechos, vamos a tratar de ser breves. Pero vamos a tomar este texto como inicio de la conferencia para que podamos dar una... les va a dar calor a ustedes allá atrás. ¿Tiene ventilador atrás? Sí. Ah, pero da hacia acá o ¿no les da? ¿Sí les llega? Sí, sí, yo digo que sí refresca ahí. O sea, se mueven ahí las hojas, pero no sé si allá atrás les llega. Bueno, lo bueno es que ahorita queman las calorías del tamal, no se preocupen. En 3 horas. ¿Se están sudando? Pues ya queman la caloría del tamal. Bien, les comentaba entonces que ¿Lo escuché, Juan? vamos a 5:30. ser breves, tratar de ser breves como familia, pero Juan 5:30. sí, 5:30 al 32, sí. Pero vamos a ir en Bueno, dirección. Y yo quisiera empezar con este versículo y con este texto de 3 versículos. Y al leer este texto, voy a preguntarles a ustedes, vamos a pasar el micrófono inalámbrico a ustedes, simplemente para quien quiera dar una opinión respecto a lo que voy a preguntar. Vamos a leer qué les parece, vamos a iniciar leyendo. Dice, no puedo, está hablando Jesús, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Me encanta este versículo. Jesús está diciendo, tengo una vida en el Espíritu. El Espíritu Santo es el quien me dirige. Entonces dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Fíjate, el Hijo de Dios completamente dependiente del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quería Jesús mostrar? Era lo que quería enseñar. Se puede tener una vida en el Espíritu en esta tierra con todo el escenario en contra y con toda la situación en contra. Se puede tener una vida con el Espíritu Santo. Versículo 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, ¿mi testimonio qué? No es verdadero. Esto es fuerte. Porque entonces Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios,
Yo me despojé de mi condición de Dios, haciéndome en forma de siervo, y estando en esa misma forma me hice obediente. Soy obediente. En ese momento está en la tierra y dice, estoy siendo obediente desde el día que nací hasta el día de hoy, y así voy a ser hasta la cruz. Pero el asunto aquí es que Jesús dice, aún siendo el Hijo de Dios, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. ¿Quién? El Padre y el Espíritu Santo. Que en ese momento el Padre y el Espíritu Santo eran Dios, son Dios, o sea, nunca han dejado de ser Dios. El que se despojó de su condición de Dios fue Jesús. Ahora, algo muy importante aquí entonces es que dice, otro, el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, cuando nosotros tenemos como ministros, no solamente nosotros como pastores, ustedes que tienen grupos generadores, o ustedes que tienen hijos o gente abajo de su autoridad, cuando vienen y abren su corazón en cuanto a consejería, y de repente te dicen algo de sí mismo, o cuando viene una persona de otra congregación, ese es mejor ejemplo. Viene una persona de otra congregación y dice, yo me quiero reunir con ustedes. Entonces lo escuchas o la escuchas y dices, a ver, ¿cómo ha sido tu vida? Platícame por qué razón estás viniendo aquí. Y comienzan a dar testimonio de sí mismos. Entonces, en automático, no es que desconfiemos de la persona, sino que desconfiamos de todas las personas. Lo que realmente ocurre aquí es que tú escuchas la versión que te van a dar y luego digo, ok, si quieres venirte a esta congregación, tienes que hablar con tus pastores y pedirles esa autorización. Pero si vienen de otra ciudad, entonces, y ya vieron, ya nos visitaron, ya vieron y quieren estar bajo nuestra autoridad y estar en esta congregación, entonces ya no es un asunto de autorización, cambiaron de ciudad y están buscando congregación. Sin embargo, yo busco al pastor. Así estuvo Peter, así estuvieron los Contreras. Siempre busco al pastor, y cuando busco al pastor para preguntarle, ok, ya tengo la versión de tu oveja, ahora necesito tu versión, pastor, para saber qué es lo que tú me puedes aconsejar, qué es lo que me puedes recomendar. En ese sentido, entonces, hay pastores que no contestan. O sea, que les mando correo, que les mando mensaje, que les mando WhatsApp, a través de su secretaria, y hay pastores que simplemente no contestan porque no están acostumbrados o no tienen la disciplina de autoridad de decir, una oveja mía se cambió de ciudad y yo deseo que vaya a una congregación a donde le protejan, a donde le guarden, a donde su vida permanezca en Cristo. Esa sería mi opinión para cualquiera de ustedes, que se vaya a otra ciudad. Pero para ellos es, ya no está aquí, ya no está bajo mi autoridad, que Dios le bendiga. ¿Me sigues? En mi caso, yo realmente estoy protegiendo a mi rebaño. ¿A quién estoy recibiendo en mi casa? ¿A quién estoy recibiendo en el rebaño que está bajo nuestra autoridad? Como pastores con la delegación de pastorado de autoridad. Ahora, entonces es muy importante que sepan ustedes que cuando alguien se acerca y dice, yo quiero venir a esta congregación o quiero integrarme a tu grupo generador, y viene de otra congregación, muy bien, platícame, y luego viene una etapa de revisión, se queda o no se queda, y cuando deciden quedarse, ahí es en donde hablamos con los pastores. Porque entonces ya hay una decisión y lo único que queremos es asegurarnos que lo que haya en el corazón de quien viene vaya a ser de bendición y no vaya a ser un problema. ¿Están conmigo? ¿Sí? Muy bien, ahora voy a iniciar, y interrúmpanme en el momento en el que gusten. Voy a iniciar, tanto ustedes, familia, como ustedes, interrúmpanos. Voy a iniciar hablando acerca de los dos. Sandra y yo nacimos de nuevo bajo la autoridad de Fernando y Esther Sosa. Diferente momento, diferente evento. Sandra es mayor que yo en el espíritu. Se nota, ¿verdad? Es más madura, es más consciente. Y luego nos conocimos ya en la congregación con Fer. Yo me integro cuando ella ya estaba integrada en la congregación, yo me integro después, y con eso nos conocemos, aceleramos en lugar de ser amigos, nos hicimos novios rápido y terminamos muy rápido.
Y luego pasaron 2, 3 meses para que retomáramos, hiciéramos una amistad y de la amistad se convirtiera en noviazgo y del noviazgo ya no me soltó. Entonces es importante que sepan esa parte. Ahora, interrúmpeme cuando quieras, mi amor. Empezamos a servir solteros. El Señor me empezó a usar primero dando testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida y después empecé a predicar. No, Sí, porque tú se enteró después de tu testimonio. Ya predicando. no, se enteró que no había sido bautizado en agua ya predicando, pero no que... La primera vez que yo me paré frente a una congregación fue para dar el testimonio en la congregación. Ah. No, yo cuando te ibas a Toluca con él. Después vino eso. Les voy a dar la secuencia rapidísima. Es que les digo que no quiero hablar mucho de detalle. Platicamos, Fer, Esther y yo. ¿Tú estabas ahí en el Shilón? Estábamos, ¿Chilis? ajá, Ah, tú ya predicabas y cuando, es que en tiempos yo soy más ubicada que tú. sí, ya sé. Entonces tú ya ibas él ya te invitaba a Toluca al grupo que él tenía en casa, ¿te acuerdas? Sí. Entonces ahí fue la primera vez que predicaste, te llevó, tenías 19 años, empezaste a predicar 18. con él. No, 19 porque fue Bueno, después ok. de que nos ¿Y conocimos. luego? Y entonces ya ¿cómo se llama? Y estábamos con él tomando un café y de ahí empezamos a platicar. Ya éramos novios. Ok. Y tú ya estabas predicando con él. Ok. Cuando empieza a platicar su testimonio, dices, ¿cómo todo ese testimonio? Y no, yo no sé nada de tu Ok. vida. Y entonces dijo, no, mañana lo das. Y entonces cuando tus papás se enteran de todo, pero tú ya en la congregación ya estábamos en San Juan Totoltepec, cuando tú das tu testimonio. Bien, sí, en San Juan. Ahora, Ajá. déjame decir por qué discrepo de tu opinión. Cuando platicamos en esa ocasión, nos tomamos un café con Fernando y Esther y hablo sobre de dónde el Señor me rescata. Él me dice, mañana das tu testimonio, Así es. y doy el testimonio. Y en esa semana, Víctor Richards vino a México para grabar videos con testimonio. Y me Ajá. habla Fernando y me dice, oye, vamos a estar en casa de los Soto, va a grabar Víctor, quiero que te entreviste y que des lo que Dios Ajá. hizo. En esa semana. Ah. Termina la grabación y cuando yo me despido, Víctor le dice a Fernando, este muchacho debería de estar predicando. Es cuando ella empieza a predicar en la congre. Ah, ok. O sea, no, ¿estás segura? Pues yo sí me Ok. acuerdo así. Bueno, perdón, teníamos que... No es tan importante, pero sí, es necesario porque empezamos a servir muy, muy chicos, 18, 19 años. Participamos de 3 liderazgos diferentes en diferente época con el ministerio de Fernando. La razón por la que dejábamos de ser líderes es porque alguno de sus líderes caía o en adulterio o en rebelión. Y Fer tiene el criterio de liderazgo de decir, cayó uno, todos se sientan. Y todo mundo, el de la alabanza, el de niños, el de jóvenes, todo mundo nos sentábamos. Entonces había que esperar a que pasara ese impacto congregacional para que volviera él a decir, ahora tú esto, ahora tú lo otro. Entonces, esa es la razón. Nunca caí en adulterio y nunca caí en ninguna situación, ningún descrédito de ninguna forma. Ahora, en todo ese periodo en el que servimos en liderazgo o de otra manera en la congregación, aprendimos mucho en el desarrollo de autoridad. Fernando es un extraordinario tutor en cuanto a la enseñanza de principios de autoridad. Y lo podemos reconocer quienes, aunque ya no estamos bajo su autoridad, podemos enseñar sobre esos principios. El Espíritu de Dios nos ha elevado los estándares en Querétaro. O sea, salimos de ahí con principios de autoridad y ahora estando en Querétaro, porque ya somos autoridad espiritual, pastores, entonces ha elevado los estándares de lo que aprendimos en México. No somos mejores que ellos, no, solo digo que el Espíritu de Dios nos ha enseñado cosas nuevas que han elevado esos estándares de autoridad. Como esto que platico de hablar con otro pastor. Eso no lo aprendimos allá, el Espíritu de Dios lo mostró aquí. Otra cosa que mostró aquí es que a la hora de que estamos orando para saber qué es lo que Dios va a hacer con nosotros llegando a Querétaro, el Señor dice, no recibas a gente de otras congregaciones. Y eso fue un shock, porque en el evento que hicimos,
el evento que hicimos para honrar a Fernando y Esther, llegando a Querétaro, al año hicimos un evento. Y cuando hicimos ese evento, yo le dije a Fer, ven, predica para que la gente reciba, y trajo a su grupo de alabanza. Rentamos ahí donde fue lo de mujeres ahora, lo de Radiante. Yo creo que llegaron unas 250, 300 personas. Mínimo 250, porque hubieron 250 personas que se anotaron para que se vinieran a nuestra congregación. O sea, estoy hablando de que todavía no nos reuníamos, todavía no sabíamos que si Dios iba a levantar una obra con nosotros en Querétaro, pero como hicimos el evento y pusimos pósters en lugares públicos, pues Fernando era muy conocido en ese tiempo, entonces se acercó la gente, llegó la gente y me buscaron ahí mismo en el evento para decir, yo quiero venirme a tu congregación. Ahí vino la instrucción de parte del Espíritu de que hablen con sus pastores, pidan autorización, y si los pastores les dan autorización, que se vengan contigo. Y de todos ellos solo uno obedeció esa instrucción, y fue el que nos dividió por segunda vez la congregación. Ya hablaremos de eso después. Ahí llegaron los fríos. Muy bien. Esa parte es muy interesante, porque cuando finalmente el Señor dice empiecen, abran, empezamos en células, porque veníamos de la estructura de células que teníamos allá en México. Nosotros salimos de México siendo como matrimonio, uno de los 12 líderes del ministerio de Fernando y Esther. Cuando digo Fernando, estoy hablando de Fernando y Esther. Entonces, somos uno de los 12, y cuando estábamos en actividad y en responsabilidad en esa congregación, teníamos más de 250 personas, quizás más de 300 personas bajo nuestra autoridad. Porque tú tenías a tus 12 y luego tus 12 tenían a sus 12, y así iba, esa es la estructura del modelo de Castellanos allá en Colombia. Finalmente, toda esa responsabilidad y todo ese peso, ya estaba Oscar e Isaac, ya venía en camino. Ya estaba Isaac también. Hubo una actividad muy fuerte de servicio. Teníamos 2 juzgados a donde dábamos curso prematrimonial, y los jueces decían, si no toman ese curso con los cristianos, no puedo casarlos. Entonces, el que llegaba, sin importar de qué religión o si creía en Dios o no, tenía que tomar esos cursos. Íbamos a hospitales, normalmente íbamos a 2 hospitales, no solo nosotros, nuestra gente y los de abajo de nuestra gente, y visitábamos hospitales para orar por los enfermos. En algún momento hicimos visita en la calle, evangelizamos en la calle. Estoy tratando de recordar todas las cosas que hacíamos. Teníamos una obra en Guerrero, en la Sierra de Guerrero. De Iguala te ibas en el auto como 1:30 hacia la sierra, y era una localidad que ya después salió en las noticias de violencia y todas esas cosas que hay en Guerrero. Pero en ese tiempo que estaba más tranquila la situación ahí, cada 15 días íbamos, regalábamos ropa, alimentos, se juntaba la gente y les predicábamos. Tuvimos una experiencia que ya he platicado muy padre, porque en toda tuvimos varias experiencias extraordinarias. Fue una escuela muy padre para nosotros. Pero algo muy interesante es que se acercó una persona, una señora, y nos dijo, oiga, el sacerdote del no sé cómo llamarle, capilla o parroquia o como se le llame en esa localidad, nos pidió que viniera con usted y que quería que le preguntara si está usted dispuesto a predicarle a la gente en la misa. Y entonces le dije, o sea, me está diciendo que vaya y le hable de lo que nosotros predicamos. Y dice, sí, pero la parte importante aquí es que se tiene que poner la sotana y todo eso. En serio, para que la gente lo respete, para que la gente lo acepte. Y le dije, sí, pero no, acepto eso, pero no puedo dar la galletita y todo ese asunto. Entonces dije, no, yo mismo digo no. O sea, esa parte no, pero la otra sí. Y estuvo de acuerdo el sacerdote. El sacerdote dijo, yo hago lo otro, pero usted predíquele a la gente. Entonces a los 15 días yo regreso, pues, emocionado, con ganas de poder estar ahí, y estaba cerrada la iglesia. Quién sabe, nunca supimos si alguien le dijo, no sé, estaba literalmente cerrada, no había ni sacerdote ni nada, clausurada. Había, de ahí donde estábamos en esa localidad, nos íbamos 2 horas más adentro de la sierra, a un lugar
en donde era bien interesante porque había un templo católico y una campana. No había ni imágenes ni nada, era un cuartito con una campana. Tocaban la campana y todas las comunidades alrededor se juntaban y les predicabas y orabas por ellos. O sea, esa experiencia es extraordinaria. Es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir. Obviamente la campana se toca para muchas cosas, para cosas políticas, para avisos del gobierno, o sea, es la llamada de decir, señores, hay que juntarnos porque hay algo importante que tenemos que escuchar. Y lo hicieron con nosotros 2 veces, me tocó una y le tocó a Gabriel Guevara otra, entonces fue una experiencia muy padre. No existen las redes sociales. ¿Mande? No existen las redes sociales. No existían las redes sociales. Ahora, ya de regreso, esa era una obra que teníamos. Bueno, ahorita, lo padre de ese es que lo que pudimos crecer, ¿no? Y aprender. Sí. Y yo creo que, y así como lo vemos con ustedes, realmente la gente tiene un corazón de servir y lo hemos visto de parte de uno de la Congre, que sí, yo creo que si tuviéramos un lugar así, yo creo que hasta iría, ¿no? Es lo increíble cómo Dios ha bajado en nuestro corazón y los que han estado con nosotros también ha sido al corazón, ¿no? Y ha sido muy padre porque te metías a la... llegabas a la carretera, pero donde nos hospedaban o predicamos, no metíamos tanto a la sierra, ¿no? Pero sí veías a la gente que nos tocaba, había una chica que decía, es que yo no como menudo, y le dije, pues vas a ir a lo que te den, no puedes menospreciar lo que te van a dar, porque la gente da todo. Y entonces, y esa parte cómo Dios hasta confrontó con ellas, porque cuando ella va, lo que le dieron fue menudo. Y le tocó comer y ni modo, se tuvo que aguantar. Y cuando fuimos nosotros, a mí me tocó que nos dieran carne asada, pozole. Nos tocó ver una señora que ya no iba. Y no, es que tenemos que ir por ella porque está en el río. Y ahí la ves en el río lavando, ¿no? Experiencias que dices, qué padre. Experiencias que lo podemos disfrutar. Que dices, pues no me arrepiento aún donde dormíamos porque teníamos que jalar la cama, el agua helada. Pero servirle al Señor fue algo bien padre. Y al otro día, después de que fuimos con esa señora, nos invita a su casa. Y ella no sé si tenía esposo, ¿sí tenía esposo, la negrita? No. Tenía 2 cuartos que los había hecho, pero todo alrededor de ella bien padre porque tenía sus jitomates, su lechuga, todo lo sembraba, su horno de pan. Y entonces obviamente pues tú comías y y su negocio eran codornices, ¿verdad? Tenía un cultivo como el de Guille, pero negrita. Sí. ¿No? pero te das cuenta cómo dan todo y nos dieron pozole. Y yo dije, gracias Señor, porque yo dije, bueno, voy a expectativa, no voy, dije, yo les enseñaba que tenían que comer de todo. Y a mí, gracias a Dios, cuando fui, me tocó bien padre todo, de lo que platicaban ellas, de cómo, porque pasamos todos los matrimonios, ¿verdad? Todos. Entonces fue algo... De nuestros 12. De nuestros 12. Entonces fue algo increíble, porque me acordé y dije, yo creo que si aquí tuviéramos una obra así, yo creo que ninguno dijera que no y sí iría, ¿no? Así es. Y es esa parte donde, gracias a Dios, Dios ha formado corazón, ¿no? Nos Sí. ha permitido que con ustedes también tengan un corazón de servirle, ¿no? Así que es. no es a nosotros, sino es servirle a Él. Así es. Muy bueno, muy bueno. Con eso teníamos al mismo tiempo otra obra en Cancún. Ay, no fue. De nuestros 12 habían 12 abajo y Ay, no uno me de sus llevaron. matrimonios se fueron a vivir a Cancún con sus hijos y ellos llegaron allá, los despedimos, oramos por ellos y todo, Ferro oró por ellos y se fueron. Y como a los 2-3 meses nos hablaron y dijeron, estamos ganando almas y nos estamos reuniendo, necesitamos que nos ministren, que nos prediquen. Y entonces todos los jueves a las 7-8 de la noche nos llamábamos por teléfono, le predicábamos por teléfono y se quedaban ellos orando y adorando. Ponían ahí la grabadora y se ponían a cantarle al Señor y a orar. ¿Mande? No, teníamos la reunión por Toma el micrófono. Déjalo prendido, no os preocupéis. Ahora pues tenemos las redes sociales. En aquel entonces nos marcábamos en el teléfono
y poníamos que speaker, bueno, para que se escuchara. Sí. Y eran nuestras reuniones. Y así era la reunión que teníamos con ellos allá y orábamos también así en distancia. Y era lo que, ya por eso nos decían, pues váyanse allá, ¿no? Váyanse a servir. ¿Sí menciono ya eso? Sí, mi amor, sí. Váyanse a servir a Cancún. Pero yo hace años había venido a Querétaro sin que Oscar, vine con mis suegros, Tato estaba bebé, y recuerdo que cuando yo estaba aquí sentí en mi corazón Querétaro. Estábamos por Bernardo Quintana, de hecho nos paramos ahí por donde está el Walmart, y pues no era nada, ¿no? Querétaro hace 30, No, sí era, 28, pero bueno, pero lo que es ahora, ¿no? no es lo que es ahora. 28 años, 29 años, veníamos y el Señor puso en mi corazón y yo oraba y dije, Señor, si es tu voluntad, tráenos a Querétaro. Y yo no se lo decía a Oscar, yo lo oraba. Entonces yo creo que nunca te dice sentir, ¿verdad? No. Y ya, entonces después Oscar entra a cambio de trabajo y tenemos que estar viniendo a Querétaro por su trabajo y entonces ya veníamos más seguido y yo seguía orando por Querétaro, ¿no? De hecho, hasta un día yo me vine un fin de semana con los chicos. Oscar andaba, creo que, cuando te enfermaste. Y nos venimos, y yo me vine a orar y todo. Y cuando nos hablan y nos dicen, bueno, si te vas a ir, porque Oscar nos dice, nos vamos, le decimos a otro pastor, nos vamos a salir. Le dijo, pues vete a Cancún, ¿no? Si tienes ya tanta gente, vete allá está Laura en Querétaro, ¿qué tienes? No tienes nada, ¿no? Tú si quieres tú. Es interesante ese momento porque en Cancún la obra estaba creciendo con gente nueva. Es algo interesante, fíjense. La esposa de Rafael Rico, el del mayordomo, su esposa fue ganada para Cristo en esa obra. Y no lo supimos hasta ahora que ellos vinieron. Ya ven que estuvieron aquí con nosotros. Ella fue llevada, o sea, ganada para Cristo. Y entonces integrada a ese grupo. A ella le tocó esta parte en la que ellos, esa familia que se fue de aquí, de ahí de la congregación, decía, se va a venir Oscar y Sandra como pastores. O sea, Dios ya los llamó y se van a venir para... Entonces ella recuerda eso que decía, que siempre no, que siempre sí, que siempre no, que siempre sí. Porque fue esa situación donde Fer decía, váyanse a Cancún. Y nosotros decíamos, Dios ha confirmado algo diferente. Y entonces es cuando me manda 3 días. Conocen ustedes, uno la conoce esta historia, pero la quiero dejar registrada aquí en la grabación. En ese tiempo de la decisión, había una congregación más o menos de 150, 130 personas, bajo la autoridad de Richard Hayes, que estaba en Monterrey. No sé si sigue en Monterrey o ya se fue a Texas, pero ese pastor cae en adulterio. Y al caer en adulterio, la congregación se vuelve, se dispersa. Algunos de los que estaban en esta obra que nosotros teníamos eran amigos de gente de esa congregación, de líderes de esa congregación. Entonces, esos líderes buscan a la gente que tenemos nosotros y le dicen, oye, si se van a venir Oscar y Sandra como pastores, nos queremos ir con ellos. Y entonces yo les aviso que voy a ir a Cancún para orar, porque Fer me dice, vete 3 días, ora allá, y ahí tomas la decisión. La realidad es que los que hemos estado en Cancún sabemos que si tú vas, Dios te llama. O sea, tiene que ser el Señor que diga no, porque es bellísimo. Ustedes saben lo que es. Y además le vas a predicar a los peces, a los tiburones, a los... ¿no? Sacar monedas de oro del mar. Entonces, esa etapa fue interesante. Me voy 3 días, me hospeda una familia, no de las familias que estaban con nosotros, una familia que conocía muy bien a Cristi, la secretaria de Fer. Y ellos platican sobre el tema del pastor y su esposa y todo eso. Ya se habían ido a Monterrey, habían dejado la congregación y se habían ido a restaurar su matrimonio a Monterrey. Entonces, me cito con nuestra gente, les digo que no, Dios no nos está llamando ahí, y luego me citan con líderes de ahí y les digo, ustedes tienen que esperar a que sus pastores asignen a una persona. No pueden irse de la congregación porque su pastor cayó en adulterio. Ustedes tienen que respetar la autoridad que Dios puso. En ese evento, en ese paso,
Bueno, los de esa congregación se molestan y ya no supimos más de ellos. Pero los que están con nosotros se desaniman porque dicen, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con esta obra si Dios te está llamando a otro lado? Pero al mismo tiempo Dios llama a Alejandro y a Laura, que también eran de los 12 de Fernando, para Cancún. Ellos no habían dicho nada porque sabían que la obra la teníamos nosotros y no querían meter en conflicto la situación. Ellos estaban silenciosos. Mi amor, toma el micrófono, por favor. Ellos también querían salir, pero realmente como que ellos decían, bueno, si te vas a Cancún, nosotros vamos a Querétaro, que porque ellos ya tenían familia acá. Y si nos quedábamos, o si viceversa, ¿no? Entonces cuando nosotros decidimos por acá, ellos son los que se van para allá. Sí, y él, Alejandro, es familia de los nietos de aquí de Querétaro. Entonces, para él era así como que llegar a la familia y predicarle. Finalmente, Dios confirma regreso de Cancún y Dios confirma la Querétaro. Y entonces habló con Fer y ya, dice Fer, ok, ya no le movemos, Querétaro. Y entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer a Querétaro? Sin Querétaro solo no teníamos a nadie, no conocíamos a nadie. Lo más cercano que teníamos era una persona de la congregación de Fer se acercó con nosotros y nos dijo, yo tengo una casa que lleva como 2 años sin habitarse, si quieren váyanse ahí, yo se las rento y arréglenla y ya. Finalmente cuando la vimos dijimos, no nos podemos venir a vivir aquí y ya buscamos otras opciones. Pero eso fue lo más cercano, no teníamos absolutamente a nadie, pero teníamos al Señor y la voluntad de Dios para obedecerla. Lo importante en ese lapso es que a nosotros nos mandaban a Cancún por nuestro testimonio y diferente a la otra familia, pero el Señor nos llamaba para acá. Y en ese momento nosotros pues, estábamos orando, ¿no? Orábamos y entonces un día me dice, Esther, es que te veo demasiado angustiada. Le dije, pues es que estamos en dos. Una, no queremos desobedecer nuestra autoridad espiritual, dije, pero lo más importante, tampoco queremos desobedecer lo que Dios tiene. Entonces sabemos que a final de cuentas, si Dios dice una cosa, pero el pastor dice otra, pues ahora sí que el pastor tendrá que ver con el Señor, si nos manda a un lugar que no. Dije, pero queremos hacer la voluntad de Dios sin caer en desobedecer a nuestro pastor. Y me dijo, no te preocupes, ya voy a estar orando por ustedes. Y esa tarde, precisamente yo regresando a recoger a mis hijos, porque estábamos en una junta, veo un versículo donde ya se los he compartido, ¿no? El que les habla Dios a Moisés, que le dice, a donde tú vayas, mi presencia irá contigo, ¿no? O sea, ten paz, ¿no? Éxodo 33, 13 al 15, por favor. Sí, sigue. Y entonces ahí yo sentí una paz, empecé a orar y ya estábamos con mi suegra, empezamos a orar a las 2 y ya después llegué con Oscar y le dije, pues amor, no importa dónde vayamos, donde Dios nos lleve, sabemos que la presencia de Dios va a estar con nosotros y va a estar ahí. Así es que a donde termines decidiendo, sé que el Señor está ahí, ¿no? Y entonces fue cuando me dice, no, ya lo oré y es Querétaro. Entonces, y fue ahí la confirmación, ¿verdad? Como el Espíritu Santo a la fecha, y yo le doy gracias porque su presencia ha permanecido con nosotros en todo tiempo y yo creo que en cada uno de ustedes, y yo le doy gracias porque es el haber sido obedientes, ¿no? Aún sin nada nos venimos y lo importante no es lo que veías, sino la obediencia hacia Él. Y a lo mejor nunca, digo yo de mi parte, nunca he menospreciado ni si somos pocos, si somos muchos, si se van, si no se van. Lo más importante es que yo creo que el Señor nos ha hecho formadores de personas y hemos visto, hay cosas que pues no puedo decir, pero sé que nos han buscado y sé que nos han buscado porque encontraron en ese momento cuando el Señor les enseñábamos, pero pues tienen que seguir un protocolo, ahora sí que su obediencia donde está, ¿no? Bien, no sé dónde está Tato, ¿saben? ¿Alguien? Creo que ¿Baño? fue al baño. Tatón. ¿Se subió? Ha ido al baño. Ha venido al baño, ok. Bien, es que ya quiero entrar en la parte de acá. ¿Están cansados? No. ¿Seguros? Ya estando aquí,
les soy totalmente sincero, no sabíamos, porque la gente nos decía, wow, van a levantar una obra, y yo decía, no sé qué voy a hacer a Querétaro. La realidad es que no lo sabía, como teníamos la responsabilidad de liberación en México. Algunos decían, no, es que ahí se mueve el ocultismo y ustedes van a romper el ocultismo. La verdad es que no sabía que venía, entonces lo primero que hice llegando es lo que hacía yo allá, y es sábados a las 7 de la mañana me iba al estadio, al Asta Bandera, que era el lugar más, no existía el centro de congresos, entonces era como el lugar más cómodo de estar y de orar por Querétaro. Hay una vista ahí que ya conocen ustedes, entonces yo empecé solo a pararme ahí y luego comencé a llevarme a los hijos. Primero empecé solo porque había una mamá que decía, ¿cómo a esa hora con el frío, etcétera? Pero poco a poco ellos mismos empezaron a decir, yo voy, yo te acompaño. Y entonces habla con tu mamá, por favor, oren por su mamá. No, Todo lo malo es la mamá, ¿eh? No Y todo. la esposa. No todo, los hijos también tienen culpa. Pero ya empezaron a acompañar y entonces empezó gente, como sabían que nos habíamos venido, empezó gente que conocía a Fer a buscarnos, a decir, oye, pues yo quiero reunirme con ustedes. Entonces nos veíamos, tomábamos un café, o nos venían a la casa o íbamos a su casa. Y entonces compartíamos y platicábamos y decíamos, no sabemos a qué venimos. Y algunos decían, ok, como no sabes a qué vienes, pues no seguimos viéndonos. Y otros decían, no importa, con que nos veamos, porque yo sé que Dios nos trajo, etc. Pero cuando llegamos, no, para que tú lo platiques. Cuando llegamos, que dices, qué bienvenida. Digo, yo sé que a lo mejor para Oscar dijo, ay, qué bienvenida, pero Dios fue un propósito que Dios puso. Uno de los que conocemos chicos allá, el papá vivía aquí, en Querétaro, y nos pide que, bueno, le pide a Oscar que vaya a orar por la esposa, ¿no? Wow, sí, sí, sí. Sí, tú pasaste por eso. Sí, ese fue creo que fue la segunda semana, ¿no? Que llegamos. Llegando aquí, me habla una persona de la congregación, oye, fíjate que mi papá vive allá con su esposa en Querétaro, ellos tienen la sucursal de la empresa en Querétaro y uno de sus trabajadores, su esposa, tuvo a su bebé pero cayó en coma. O sea, nace el bebé o la bebé, no me acuerdo qué era, dice, nace y ella cae en coma. Entonces ya llevaba 2 o 3 semanas, no me acuerdo, ¿no? Ellos se deben de acordar, pero entonces piden que vayamos a orar aquí en el Seguro Social y estaba en terapia intensiva. Llego yo, conozco al papá de este muchacho, este señor, ahí empezamos a platicar, me platican bien ahí cómo estuvo y paso a terapia intensiva para orar por ella y estaba esposo, ¿no? estaba su esposo a un lado, sentado a un lado de ella. Él ya sabía que íbamos a orar por su esposa y cuando empiezo yo a platicar con él, le digo, voy a hablar con tu esposa, voy a hablarle a tu esposa y aunque tú veas que no tiene una reacción visual, el alma siempre está alerta, entonces le voy a hablar a su alma. Y me dice, está bien, y él, primero le hablé de Cristo, le dije a lo que íbamos y todo ello, y comencé a hablarle a ella. Cuando estaba yo hablándole acerca de la salvación, tú tienes que conocer que Jesucristo ha venido para morir por tus pecados y tú puedes entregarle tu vida a Cristo. Estoy hablándole y de repente movió, no me acuerdo si pie o mano, y el esposo se exaltó y le gritó a la enfermera, acaba de mover la mano. Entonces llegó la enfermera, señor, son movimientos involuntarios, no se asuste, pero es que he estado aquí todo el tiempo y no había movido nada y acaba de mover. Entonces, señor, sí los mueve pero no se da cuenta, etcétera. Entonces vino, yo seguía hablándole a la esposa y vuelve a mover otra parte de su cuerpo, el esposo se para, ya como un poco medio exaltado, medio sacado de onda. Y tú oras para mensaje, ¿no? Por eso, pero estoy... No está bien. ¿Quieres que no...? No, es que como estás abarcando mucho. falta Sí, que ¿verdad? ellos- Me estoy extendiendo demasiado. Ok. Bueno, al final, Es que te faltan ellos. al final, le digo, necesitas entregarle tu vida a Cristo y todo. Se incorpora la esposa, abre los ojos, se incorpora, voltea a ver a su esposo y dice,
esto es lo que estaba esperando escuchar. Y cae y muere. Sí, esa fue mi bienvenida de Querétaro. Y entonces uno se vuelve... ¿No? Pero Bueno, recibió ¿cómo Cristo. no? Oscar llega y dice, ¿cómo me recibe Querétaro? Le digo, con eternidad, amor, con un milagro. No la viste salva, pero... Ella hizo la No oración. digo, de no fe. la viste sana, Despierta. pero fue salva, ¿no? Dios se la llevó. Pues sí, Sí. lo sabemos, pero Dios tiene un plan. Que hubiera pasado si ella despierta? Puede tener una muerte espiritual, ¿no? Ajá, Puede ser. así es. Y, Bueno. ¿verdad? Pero fue algo así que dijiste, Sí. llegaste, ¿qué onda? Dice, venimos sin verlo, ¿cómo me recibe? Le dije, no te preocupes, al contrario, ella está en una eternidad ya. Sí. Pues yo pensé que ese matrimonio que nos recibió, pensé que no nos querían volver a ver en la vida. Bueno, estuvieron en la congregación, nacieron de nuevo en la congregación y muy padre porque nos invitan a tomar un café a su casa y nos dicen, queremos que nos hablen de lo que Dios hace con ustedes, lo que Dios dice. Pero, nos dice la esposa, pero quiero que sepan que yo soy católica y jamás voy a dejar de ser católica. Entonces le dijimos, no estamos aquí para que dejes de ser católica, sino para que conozcas a Jesús como Señor y Salvador. Y al final, bueno, pasaron algunos meses y ya ella decía, yo me acuerdo que decía, jamás voy a ser de ser católica. Y ya estaba en el Señor, ya ella, su esposo, todo muy bien, ellos siguen allá en México, acaban de hacer un viaje a Brasil, me enteré por el Facebook. Su hermana vive en Brasil, de su esposa, entonces se fueron para allá de visita. Pero él Fue ya porque él ya falleció. ¿Su esposa se fue? Coco se fue porque Rodolfo falleció el 5 de junio. Ah, no sabía eso. No, yo tampoco se me sabía tanto. Ah, wow, no sabía. Tú escribiste en Facebook felicidades, pero hoy falleció en realidad. Wow, no sabía, ok. 5 de junio, Sí, ¿verdad? apenas unas semanas. Ajá. Discúlpeme, esta es noticia nueva, sobre todo con alguien que ha estado contigo, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Bueno, ese matrimonio nació de nuevo aquí en la congregación. Se fue a México, se cambiaron a vivir allá y ahí siguieron en la congregación y todo. Hasta donde nos quedamos. Nos invitaron a comer hace unos 4 años más o menos y está muy bien y todo eso. Bien. Regreso al punto. Así fue la bienvenida de Querétaro, pero finalmente seguimos orando. Se empezó a añadir gente, hombres se empezaron a añadir para orar y luego conocimos, déjenme tratar de recordar, primero la familia Frías, primero el matrimonio Frías llegó Carlos y Cela se vienen de México. ¿Sí? Primero Oscar, luego ustedes y luego los Carlos y Cela. Después creo que casi al mismo tiempo llegan Fer Y Robert. Muy bien. Por ahí, ok. Qué bueno, para ubicar la cronología. Bien interesante porque por Oscar Luna conocemos a la familia Frías. La familia Frías, rápidamente, es más rápido, platíquenlo, no nos tardamos, pero platiquen cómo llegan y cómo es que llegan al Señor. Yo platico, se va a tardar más. Ok. Bueno, fue algo muy padre. De hecho, yo creo que medio año más o menos el Señor me puso a orar por Oscar, agradeciendo la parte en cómo fue que nos alcanzó. Estábamos trabajando en Kellogg's y recuerdo que él empezó a predicarme, pero era increíble, la verdad, trabajando, él me empezaba a hablar de Dios y todo, y sentía, y hubo varias veces que en el trabajo empezaba a llorar, o sea, yo lloraba y todo, así sentía la presencia, y ya de repente, pues nos invitaba y todo, pero ya le llegaba y le platicaba a mi esposa, que en aquel tiempo ella mandaba y todo, ¿verdad? Pero
Y no, platicando con Oscar, porque nos juntábamos mucho con Oscar y Marilú, prácticamente amigos, una amistad Sí. ahí con él. Y nada, ya, gracias a Dios, ya fue superado todo eso, ya. Y, y le dijimos que pues ya no queríamos que nos hablara y todo. Y cuando tú llegas, nos vuelve a invitar. Oigan, es que mira que viene un pastor de México y yo nunca me he reunido con él, pero que pues muy bueno y va a ser una célula y todo. Y pues la verdad fue algo que Dios ya tenía preparado, porque sí sentimos y dijimos, vamos. Y la primera vez que los conocimos fue Casa de Alejandra. de la primera que dividió. De la primera que dividió. Fíjate cómo es esa historia. Adelante. Bueno, ya fue allá con ella y a partir de ahí nos empezamos a reunir en células. Pues también hay un trato con nosotros, igual creo que tuvimos ahí de enfermedad con Manuel, de los riñones, como que antes de que lo de Manuel, como que ya no íbamos otra vez a las reuniones, dejamos de ir, pero después de eso, empezamos a ver un milagro con Manuel acerca de los riñones y de ahí, pues ya gracias a Dios, obviamente, pues ahí luchando cada vez. Pero así fue nuestro encuentro ahí que el Señor tenía preparado para nosotros. Padrísimo. Esa reunión en casa de Alejandra fue una cita divina. O sea, el Espíritu de Dios puso lugar y personas para que Dios pudiera encontrarse con ustedes. Es padre recordar el momento, es padre recordar el evento donde dices, aquí Dios hizo esa cita, yo no tenía pensado, pero ahí estuvo, ¿no? Entonces, padrísimo. Gracias, Manuel. Voy a pasar no sé por qué mis hijos vienen y se van. Bueno, ok. Sí, yo sé que no lo suelto, pero ya voy en esa dirección. Solo una observación para poder continuar. Si dice Jesús que si doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Antes, otro da testimonio de mí, sé que ese testimonio es verdadero. Vamos a hacer Les voy a preguntar a ustedes con ese micrófono inalámbrico, en pocas palabras describan a uno la este ministerio. No uno la congregación, el ministerio, en pocas palabras. ¿Quién quiere dar? Voy a poner 5 de ustedes. No importa que sean cosas feas o malas, pero díganlas. ¿Sí? Adelante. Es disruptivo. Disruptivo. O sea, rompe esquemas, es a lo que me refiero. Muy bien. No estamos enfocados en la religiosidad, sino esperamos la indicación del Señor, haciendo cosas diferentes. Lo que me ha marcado más desde que yo estoy aquí es de que si el Señor manda algo que nadie más quiere, nosotros lo hacemos. A eso me refiero con disruptivo. Ok. Gracias. Privilegiado. Privilegiado. Sí, el Espíritu Santo siempre ha estado aquí, aunque muchas veces nosotros no lo querramos, aunque muchas veces, lo voy a decir cortamente, a pesar de nosotros, el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros, Es en cierto. todo. Gracias, Espíritu Santo, gracias. ¿Alguien más? Otra característica es que corrigen en amor, o sea, como que la corrección en amor. Creo que eso es algo que me ha impactado mucho y que ha sobresalido mucho últimamente, bueno, como de un tiempo para acá. Como de 2 semanas para acá. Ay, no, de un día ayer. No, de hace como 2 años. Tiempo pasado. Y no solamente pues con ustedes, sino siento que lo han transmitido a las personas que tienen algún liderazgo, que tienen gente a cargo. Creo que no los dejan como a la deriva, sino que todo el tiempo están ahí al pendientes de las almas. Y creo que eso también sería una buena característica. Ok. Ahí está Guilla atrás y ahorita si quieres pasamos por ahí. Y también Mafer. Que no hay una doctrina. Ok. O sea, no tenemos ninguna filosofía de hombre, sino que tenemos
la guía del Espíritu Santo. Eso es bueno. Gracias, Guille. Generador en todas Generadores. las cosas, porque Wow. de hecho justamente que acaba de ser el Congreso de Mujeres, yo platicaba con mi mamá y le digo, es que justo lo que decía Luis, somos tan privilegiados por el ministerio Lara Zamorano, los cuatro, Wow. digo, porque, o sea, yo no esperaba el evento por las personas que fueran a estar, ¿sabes? Yo sabía que el Espíritu Santo se iba a mover y es porque ustedes han generado, pues, Wow. esa parte, ¿no? O sea, creo que, o al menos por mi parte, y también lo veo en mi familia, creo que no esperamos el domingo, no esperamos el sábado, no esperamos un evento, no esperamos un invitado para generar que los cielos sean abiertos y ser dirigidos hacia la presencia y su voluntad. Entonces, Amén. eso es un privilegio Es un y es privilegio. generar. Gracias, gracias. ¿Alguien? Ok, Sandra y... sí, perdón. Es que están cerquita. Como dice la palabra que es la multiforme gracia de Dios, Sí, a sí. mí se me figura como eso, como la Wow, multiforme multiforme. Wow. forma ahora sí que valga la redundancia, de ser de uno la congre, o sea, no hay nada escrito, Wow, no hay nada escrito. no hay nada escrito, o sea, todo es lo que el Espíritu sabe que va a hacer, pero sí, nosotros sí. no. Es Y es cierto, es cierto. dejarte llevar, o sea, no sabes, por ejemplo, Rosy no está, pero con los rápidos, ¿no? Sí, No sí, sabes qué va a venir, pero tú te metes. sí. Y adelante, ¿O qué tan no intenso? sabes cómo va a romper, no sabes cómo te va a agarrar Wow. de fuerte, no sabes dónde viene la picada, dónde viene, Claro. y ya lo suave, o sea, es así, es de una forma de otra, y Wow. cuando hiciste la pregunta solo me vino la multiforme. Bien, bien, gracias, Sandra. ¿Quién? ¿Sí? Sí. Sí, creo que se resume a que son uno, la congre es oidor y hacedor de la palabra, o sea, Amén. siempre están, Bien. de hecho, hasta ha surgido la parte de ser antesala, ¿no? De muchas cosas, antepone y todo, ¿por qué? Porque están oyendo y haciendo. Wow. Gracias. José, por favor. Bueno, mi esposa también tiene por ahí que me ok, pidió ok. que, De- como está durmiendo el niño, De una vez, si quieres. Sí. dirigidos por el Espíritu Santo, me dijo. mi Dirigidos esposa por el que- Espíritu Santo, gracias. Ok. Lo mío es rápido, pues yo veo el amor profundo que tienen sobre el amor, o más bien dicho, sobre el Espíritu Santo. O sea, es lo que mis ojos ven a ustedes los cuatro, Wow. que un amor, híjoles, incansable por el Espíritu Santo. Gracias. Son lo que gracias, ven José. mis ojos. Wow, wow, qué bárbaro. También veo lo que es el uno, es siempre la iniciativa, siempre rompiendo todo esquema, toda religiosidad. Y pues como siempre yo al menos aquí en Querétaro he visto que somos los primeros en cualquier otro lugar, en abrir, en hacer, y he visto también que se han hecho cosas que a lo mejor otras personas no lo han hecho y que sobre todo no han permanecido. Y pues ahí es donde Dios nos está respaldando, por eso nos vemos el número uno, porque pues siempre está la iniciativa. Siempre quieren, dice yo, o sea, nosotros, habla Dios y dice ¿quién? Yo. Entonces, o sea, como uno la congre es lo que nos identifica. Wow, wow, qué padre, qué padre. Luisa, ¿alguien más? Acá. Luisa. Gracias. Gracias. Esforzados y valientes, porque Ok. creo que en todos estos años que han tenido su ministerio, hemos sido también muy criticados, ¿no? Por la parte en que no tenemos un lugar, no tenemos un esquema, pero ustedes han sido siempre dirigidos por el Espíritu Santo y pase lo que pase o hable quien hable, siempre se dejan guiar por el Espíritu Santo. Wow, No wow. es como que aunque pase lo que pase, o sea, no les da pena, no Qué les da padre. miedo hacer eso. Qué padre. Fíjate, haciendo un comentario respecto a ello, cuando nos preguntan ¿y en dónde se reúnen? Y la respuesta es en Querétaro. Sí, pero ¿en dónde? En el estado, en Querétaro, nada más es cuestión que el Espíritu Santo nos diga en dónde. Entonces no es que no tengamos un lugar, tenemos demasiados lugares, ¿no? Y cada lugar es un lugar preparado para uno la congre, ¿no? Así es. Así es. Y la zona tal.
Es cierto, yo me acuerdo cuando llegamos a Querétaro, estaba Jorge Cupido al frente de la UPAC, de la Unión de Pastores, y la primera pregunta, ¿dónde se reúnen? Le dije, la verdad es que todavía no tenemos nada, vamos a empezar con células. Es verdad, desde que llegamos. Desde que llegamos, y me dijo, ubica el lugar para que cuando alguien llegue a Cristo y sea de ese lugar, te lo mandemos. Entonces, pues padre de su lado, ¿verdad? Pero le dije, no, es que si es aquí o es acá, pues no. Entonces ya no, ya cuando empezamos a reunirnos en células, pues tenemos células en diferentes lados, y me volvió a preguntar y le volví a decir. Todo Querétaro. Todo Querétaro. El único lugar que habíamos tenido fijo es en La bodega. La bodega. Así es, así es. ¿Qué fueron? ¿3 años? 3 años. ¿Como Sí. 3, 4? Sí. Sí. Ahí tengo Bueno, los- de creo que tres contratos. De Kellogg's a la bodega fueron... Ah, sí, Kellogg's nos quedamos fijos. Pero como 2, 3, ¿no? No me acuerdo. Ah, Claro. Claro, así es. O es un aviso Así de es. 2 horas antes el mes. Y todos estamos a ver a qué hora. Entiendo lo de que nos critican por los que... ¿cómo no? Pero mira, aquí está Yeya. ¡Qué bárbaro! Yo quiero decir algo. Yo creo que a lo mejor ahorita fue lo que es uno la congre, ¿no? Y yo creo que el deseo, bueno, hablando de mí, es que lo digo con el temor del Señor, es que siempre aprendan a ver al Señor. Sabemos que como seres humanos tenemos errores, como hijos, y probablemente podemos defraudarlos, pero lo más importante es que yo creo que en todo este tiempo es que yo creo que de mi parte querido, nos quiero enseñar que no nos ven a nosotros, y no por justificarnos, ¿no? No, al contrario, porque tenemos que ser ejemplo, ¿no? Pero sí el que amen al Señor sobre todas las cosas, y que Él sea el primero y no la familia Lara, ¿no? Entonces, es esa parte donde siempre ha sido, y mi oración también, es que la gente mire, y cuando la gente deja de mirar al Señor, es cuando nos empieza a mirar, y es cuando ya no permanece, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a ver su carne, ¿no? Justificar. Y es esa parte donde créanme que a lo mejor no cumplimos las expectativas de alguien, pero créanme que lo que queremos es cumplir las del Señor, ¿no? Siempre en esa parte. Amén. Bien, vamos a pasar ya a la etapa hijos, pero antes de eso, quiero aclarar un punto que es muy importante. La razón por la que tenemos esta conversación es por esto que pasó. Esta semana vi a una persona familiar que tenía mucho tiempo de no ver. Nos encontramos en un lugar, y dentro de la conversación esta persona dijo, yo le hablaba de cómo Sandra ha asimilado, padre, el asunto de los hijos que se van a casar, porque esa es la pregunta de esa persona. Oye, ¿cómo Sandra, no? Entonces le dije, bastante padre y todo. Y ella dijo, bueno, si no te divorciaste hace años que te ibas a divorciar, ahora sí te vas a divorciar. Ese fue su comentario. Como habían otras personas cerca escuchando la conversación, no entré yo en preguntarle de qué estás hablando. Entonces voy a aclarar esto y lo voy a decir, no lo voy a decir a ustedes, lo voy a decir a la cámara para que quede claro. En noviembre, 16 de noviembre de este año, cumplimos 32 años de matrimonio, mi esposa y yo. Tenemos 2 hijos. En 32 años, o casi 32 años, jamás ha habido un momento ni de separación, ni de pensamiento, de intención de divorciarnos. Nunca, jamás. No ha habido ese escenario en esos casi 32 años, por una sencilla razón. Desde que hicimos el pacto delante del Señor, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Y saben cómo se evita que se tense? Dejando al Espíritu Santo que controle la vida de nosotros dos, la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, no es que no hayamos tenido problemas, no.
los problemas con el Espíritu Santo. Ahí es donde está fundamentado todo. Entonces dejo eso claro, porque de donde haya provenido ese pensamiento, ese chisme, quiero aclararlo públicamente a través de las redes sociales y a través de esta grabación. Nunca ha ocurrido, no ha habido nunca un escenario en ese sentido. Obviamente, como matrimonio siempre tenemos conflictos, ¿no? Nunca estamos el 100%. El que dijera que nunca peleaba, uy, era un milagro ese matrimonio. Que nos decía, en la vida hemos peleado. Yo dije, por favor, ¿de qué planeta eres? Es de Venus y el Sí. Y pues obviamente pues somos... Isaac quiere dar testimonio. Pues somos dos culturas, dos familias diferentes. Pues obviamente hemos tenido conflictos, ¿no? Pero si algo yo creo que jamás, y yo creo que les consta, hemos ventilado nuestros conflictos. A lo mejor me he puesto enojada y yo creo que es normal y a veces llegamos hasta enojados, pero nunca hemos ventilado y siempre sabemos que a dónde te metes, a la presencia, ¿no? Es el único, el que te va a solucionar ese problema, ¿no? Sabemos que Oscar es de carácter feo. Dijiste, nunca hemos ventilado. ¿Quién ha jugado dominó cubano con nosotros? Ah, bueno, ahí sale el carácter de Oscar en el sequence. Pero a final de cuentas yo creo que es esa parte, dices, bueno, si enseñamos el que ve y métete ahí al Señor, pues tampoco vamos a ir y ventilar y todo. Digo, en todos lados sabemos, ¿no? Sabemos que todos tenemos conflictos, pero gracias a Dios nunca hemos llegado a ese grado, ¿no? Pues el chisme de esa señora. Voy a hacer una observación importante de lo que acabas de decir. Dijiste, siempre hemos tenido conflictos, ¿no es cierto? ¿Dije siempre? Sí. Ah, bueno. Y no lo queremos editar, no, bueno. porque son tus palabras. Y también dijiste, nunca hemos estado al 100%, no, casi siempre hemos estado al 100%, pero tenemos... Bueno, entonces lo dije mal. Bueno, hemos tenido conflictos, era la palabra. Claro. Más bien digo, todos tenemos problemas algunas veces, siempre, digo, no siempre. Algunas veces pues todos tenemos problemas como matrimonio, más bien quise decir como que siempre todos tenemos, ¿no? Sí. Pero no estoy hablando en general, no estoy hablando de nosotros, sino en general, Ok. todos tenemos problemas. Ok. Ajá. Siempre va a haber problemas. Ok. A eso me refería. Muy bien, entonces paso a la parte de los hijos para que puedan ellos platicar, porque ellos crecieron en este ministerio, son este ministerio, viven este ministerio y solo Dios sabe lo que viene en su futuro. Yo estoy emocionado, la verdad estoy súper expectante, porque lo que Dios ha preparado para ellos, a diferencia de nosotros, nuestros papás no estaban en Cristo cuando nacimos, ni fuimos educados en el Evangelio cuando crecimos. Ellos ya. Esa cosa es extraordinaria. Esa cosa es emocionante y es increíble. Entonces, ahora les doy el micrófono para que ellos platiquen qué ha sido brevemente, esos años. O sea, fueron 40 minutos, nos toca 15 minutos hacer... Venga. Yo nací un 23 de octubre de 1993. Es cierto. Realmente yo no me acuerdo mucho antes de venirnos a Querétaro. Tengo vagos recuerdos de kinder, vagos recuerdos de prepri, que fue el último grado que cursé. Ese fue el kinder. Gracias a Dios no se escucha lo que dijo mi papá. Y cuando hablamos de testimonio no hablamos de las cosas malas, hablamos de lo que Dios ha hecho, ¿verdad, papá? Es que no digas lo malo que te he tratado. Entonces, llegando aquí a Querétaro, dice mi mamá que lloraba. Nosotros extrañábamos y creíamos que estábamos en unas vacaciones. A los 6 meses, yo creo que fue un error mío el que yo dije, pues nos vamos lo más práctico, la mudanza, que no me traje nada de ellos, sus muebles, ni los míos. Entonces dijimos, nos traemos lo que es más valioso, pues los electrodomésticos, ¿no? Entonces cuando llegan ellos, pues unas camas nuevas, les puse un mueble, su juguetero, y llega y me dice, ¿sabes qué? Yo, igual Isaac, ya no quiero este hotel,
ya quiero irme a mi casa. Entonces Oscar decía, Isaac decía, ya no quiero este hotel, ya quiero mi casa, quiero mis juguetes, todo, su cama, ¿no? Y Oscar me decía, mamá, es que quiero mi escuela, ya no quiero estar en Querétaro, y lloraban. Entonces yo un día me solté con ellos en la cama a llorar, los tres nos estábamos llorando, y pues orábamos, ¿no? Pero ese fue el cambio, yo que ese fue para mí el error de haber hecho, que no tenía nada de ellos, ¿no? Aquí en Querétaro. Y ya hemos estado desde primero de primaria hasta universidad y actualmente ya graduados, pero en ese lapso nosotros nos tocó ver desde un punto de como hijos de pastores las divisiones, por la primera división, de mucha memoria yo tengo la parte de reunirnos ya estando en Kellogg's. Antes yo no recuerdo mucho. ¿Tú recuerdas algunas cosas? Solo cuando, pues, las células. O sea, un poco las células. Todavía recuerdo cuando los Elizalde abrían su casa también para esas células. ¿Pero eso fue antes que Kellogg's? Sí, ¿no? Y de hecho abrieron su casa un tiempo también. ¿Cierto? Para bautizos y para reuniones también. ¿Quién soy? Ay, que no dije nada. Que se mueva ahí. Un masajito mejor. Se le sacó de la... Y me acuerdo, pues nosotros estuvimos ya aprendiendo, porque desde que estábamos con Fernando Sosa nosotros no estábamos realmente presencialmente en los eventos. Nosotros estábamos con mis abuelos, estábamos con mis abuelos paternos y con maternos, y no estábamos en los congresos o en los eventos más grandes normalmente. Sí estábamos en algunos o varios de ellos, pero no normalmente. El primer congreso de jóvenes que yo me acuerdo fue uno que se llamaba, creo que se llama Implosión o algo así, ¿no? Juvenil, cuando todavía estaba en las Torres. Y ahí fue cuando comenzaron la parte de las barras, me acuerdo perfectamente, y después en Kellogg's comenzamos a darle a esa parte de las barras, y vino el tiempo de la invitación y la apertura al Estadio Corregidora. ¿En qué año fue eso? Estábamos con Pepe Calzada. Porque ¿2016? Fue el Mundial de 2016 con la canción. Exactamente, fue en el Mundial de 2016 en Sudáfrica, y tuvimos aquí el evento de Kellogg's. Creo que la mayoría de aquí estuvieron en ese tiempo. En ese evento o en ese trayecto o en ese momento, nosotros comenzamos, bueno, yo recibí el parte del liderazgo del avance, el liderazgo de jóvenes a mis 14 años, yo creo, y sin saber qué hacer, yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? O sea, no, varios de los jóvenes que están actualmente aquí han hecho cosas que yo jamás he hecho o que jamás he pasado. Necesito tu dirección y tu habilitación, y he contado, gracias a Dios y para la gloria del Señor, mucho esta historia con respecto a ser íntimo del Espíritu Santo, y eso fue lo que me catapultó y me ayudó a poder llevar la parte de liderazgo. Algo que me encanta es que es que no es nuestras habilidades, nuestras capacidades, sino es el Espíritu Santo el que se ha encargado de hacer todo. Y tengo 14 años porque el líder de jóvenes falleció, me acuerdo en ese momento, que era Argelis. Él fallece, no queda nadie al frente de los jóvenes. Tomo el liderazgo, los niños, a veces Luisa los disciplinaba. Nah, cierto. Perdona, el Señor dice perdona. A veces le tocaba la responsabilidad de los niños. Paola era una niña chiquitilla. Yo era la parte tierna, o sea, policía bueno y policía malo, ¿no? Estaban bien educados. Siguen. Así es. Ven, levanten una vara y vean cómo corren. Y no es porque abre los mares como Moisés, sino porque... Exacto. Entonces, en ese tiempo el Señor nos abrió las puertas, muy cañón, muy padre, para gloria de Dios, con respecto a salir y ministrar en diferentes lugares. Creo que es el momento donde uno la congre comenzó, bueno, en ese momento tenemos otro nombre, el ministerio este ministerio comenzó a salir de Querétaro, de la ciudad,
a través de lo que el Señor nos llevaba como estafetas o como estandarte hacia la nación y hacia las naciones. Tuvimos el privilegio de poder ministrar a diferentes naciones a través de la televisión, a través de eventos realmente bastante grandes. Eras 15 años. Teníamos 15 años. Era Manuelito de 9 años. Manuelito tenía 9 años, ¿sí? ¿O 10? 11. Manuelito tenía 11 y nos tocó una vez ministrar en un aforo bastante amplio. Luego nos tocó ir a varias iglesias, nos tocó ir a varios lugares, al Zócalo, Marcha de Gloria, Enlace, en Hidalgo. La verdad es que, pues, Carmen, Gloria ha sido parte de todo, o sea, esta parte de comenzar a sacar y a salir a través de las invitaciones que el Señor permitió a través de su llamado. Y ha sido una constante la parte del Espíritu Santo con respecto a hacer algo nuevo, porque también eso fue algo distinto que llamó mucho la atención, y después fue la música. Y ya te dejo. Pues, ¿qué más? Voy a decir algo para los chicos adolescentes que hay aquí, chiquillos. Algo que el Señor hizo en mi corazón. Yo me acuerdo que Tato era muy rebeldón y berrinchudón, pero cuando Oscar se pone a platicar con él y le empieza a decir, es que tú predicas eso y tú predicas Espíritu Santo, pero yo quiero de eso, ¿no? Y Oscar a los 11 años decide tener al Señor en su corazón, recibir, y fue una transformación. Digo, yo como mamá te puedo decir, no viví la adolescencia de él, nada de problemas, nada de conflicto. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de tener al Señor en su corazón. Y esa es la importancia cuando ellos a una temprana edad deciden realmente que tú como papá estés ahí también, el que ellos permanezcan y estar orando y estar al pendiente de ellos, no decir, ay, al cabo que se congregan y pues se van a ser cristianos y todo. Y no es cierto. Si tú como papá no estás al pendiente de ellos, vas a ver que no hay un crecimiento. No dejes que la iglesia o los demás les quieran compartir, eres tú el que tienes que hacerlo. Yo sí era berrinchudo y sigo siendo. No, era más tranquilo. Yo creo que el Señor dijo, a déjamelo, deja que sí viva su adolescencia y su rebeldía. Pero, digo, aparte del ministerio, creo que ha sido muy, muy, muy impresionante, y tal cual como lo describieron ustedes, creo que si no hubiéramos dependido del Espíritu de Dios, si no hubiéramos dependido de su Espíritu, creo que esta congregación hubiera terminado desde hace mucho. Y creo que cualquier congregación. Muchas personas o muchas iglesias, y esto lo abro para todos, algunos dicen, no, el Espíritu Santo no, pero el Espíritu de Dios tiene misericordia, porque aún así está con ellos. Si no, no estarían con Dios. O sea, es clave. Y lo más hermoso es que la diferencia es que nosotros, o lo que el Señor ha hecho con nosotros, no nosotros, sino lo que Dios ha hecho con nosotros es nunca separarse de nosotros. Creo que cada proceso y cada paso, de hecho hubo una transición de lo que platicaba mi hermano a lo que es ahora, que antes estábamos muy activos, antes era demasiado brincar, movernos, pues rompimos algo muy importante, mencionaban acá la palabra religiosidad, pero básicamente rompimos la apatía, se rompió la apatía y de repente regresamos no a la apatía, era un proceso completamente diferente en el que tal vez ya no brincamos, tal vez ya no nos movemos como antes, pero dejamos algo muy marcado en el corazón del Señor. Y Él, sobre todo en su corazón, Él dejó algo marcado en nuestros corazones, que es: siempre voy a hacer algo diferente con ustedes, siempre. Y el día de hoy estamos viviendo algo muy diferente a lo que vivíamos hace un año, hace 5 años. Es muy marcado que si también sin el Espíritu de Dios no hubiéramos vivido algo tan hermoso como la pandemia. Muchos dirían, ¿qué te pasa? La pandemia fue lo peor. Realmente fue la prueba más grande para muchos hijos de Dios e incluso para muchos ministros. Y el día de hoy
el Espíritu de Dios ha marcado algo muy, 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 muy diferente en nuestras vidas. Personalmente, o sea, Isaac, Lara, estoy viviendo algo muy fuerte en estas semanas. Nunca lo había vivido, y digo fuerte porque nunca lo había vivido. Pero algo me dejó también muy marcado el Señor. Hace 3 meses el Señor ya me lo había anunciado. Vas a vivir pruebas este año, y muy fuertes, pero ten calma, yo estoy contigo. Y es la misma promesa que nos dice todos los días de nuestra vida, todos los días. Cada uno hemos vivido pruebas muy buenas, cada día hemos vivido pruebas muy difíciles. Y lo más importante es que todavía vamos a vivir pruebas más fuertes. Y no me refiero a malas noticias, me refiero a pruebas donde si somos hijos de Dios es porque Dios nos tiene en un lugar muy alto y no podemos tener pruebas muy chicas. Si no, pues cualquiera podría entrar en el reino de los cielos y cualquiera pudiera tocar su trono, estar en el trono y pasar al del lado derecho, ¿no? Entonces, básicamente con este preámbulo creo que es todo lo que hemos vivido con el ministerio de Aviva Querétaro y luego Uno La Congre, porque también esa transición fue muy padre. Esa transición, no sé si se acuerdan, creo que ya van como 4 años de llamarnos Uno La Congre, o un poquito más, 5 años, y es un propósito único el que nos llamemos Uno La Congre, y el Señor puso ese nombre, y es que es uno con Él, uno con nosotros mismos y uno cada quien con el Espíritu Santo. Entonces, o sea, uno como iglesia, como unión con Él, porque somos su novia, uno entre nosotros y uno cada personalmente con Él. Entonces, es básicamente, porque pues ya mi familia ya contó detalles físicos o detalles que han pasado. Creo que no sé qué quieran agregar. Me gustaría que dijeras tú, Isaac, ¿qué es para ti este ministerio? Ok. Para mí este ministerio... ¿Qué ha sido y es, ok. ¿Qué ha sido este ministerio? Ha sido un parteaguas para el mundo y para las iglesias cristianas. Y va a seguir siendo. Creo que es básicamente eso. ¿Por qué? Porque no lo decimos nosotros, lo han dicho muchas personas y lo han dicho muchos pastores, e incluso hay palabra y profecía sobre eso hacia esta iglesia, que muchas personas o cristianos pedirán consejos, y será un parteaguas para el avivamiento en México. Es realmente algo muy importante y Dios está preparando nuestros corazones para eso. Yo quiero eso, ¿no? Yo quiero ser el parteaguas. Para ustedes dos, lo que es este ministerio, lo que ha sido y lo que es este ministerio, mi siguiente pregunta es que ustedes le pregunten a sus susodichas, a sus futuras, es la mejor. ¿Qué es para ti? Pregúntenle cada uno a su futura, ¿qué es para ti el ministerio de Uno La Congre? Y escuchen las respuestas para que puedan saber qué hay en el corazón de ellas respecto al ministerio, porque sí creo que es un parteaguas en muchos sentidos, pero híjole, que seamos parteaguas de avivamiento sería lo más extraordinario y supercalifragilístico de la historia de la humanidad. ¿Quieren que llamemos por teléfono? Luego, ¿verdad? Luego, si no, de una vez, mira. Muy bien. Hola, Ani, ¿cómo estás? Oye, ¿Ya dejaste pensando, Isaac? no, pero es que hay que leer las cartas de Pablo con respecto al amor hacia los demás, ¿no? Pero no es justificación. ¿Mandé? Oportunista. ¿Uno La Congre? Ah, ¿yo? Sí, ya, de una vez le marco. Pues sí. Ay, no inventes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una cosa, vamos a orar por ustedes.
Lo que deseo el día de hoy es impartir lo que Dios ha dado. Yo sé que ustedes han recibido y son parte de todo lo que hemos platicado aquí. Pero queremos impartir la parte en que Dios, desde que nos sacó de México, ha traído muchas cosas, mucho renuevo. Mi último comentario con Fer por WhatsApp, y que lo hizo enojar muchísimo, fue que le dije: Fer, bajo tu autoridad aprendí muchísimo, pero en Querétaro he aprendido cosas nuevas. Dios ha transformado y sigue transformando. Y se enojó, entonces me dejó de hablar. Pero esto que ha transformado, esto que ha traído desde que nos venimos para acá obedeciendo al Señor, lo queremos impartir el día de hoy sobre ustedes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quitar las sillas y vamos a permitir los cuatro poder orar por cada uno de ustedes y soltar, dejar que el Espíritu de Dios haga lo que desea hacer con esto que Dios ha hecho.